Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, les guarde. Qué gusto volver a estar con ustedes para poder hablar las cosas secretas de Dios. Secretos que han sido revelados, pero que hay mucha gente todavía no ha descubierto estas cosas. Y a veces por no prestar atención a la palabra ya escrita. Porque la palabra se explica sola. Si usted toma su tiempo, presta atención a la palabra, al formato de la palabra, usted puede llegar a descubrir tesoros muy grandes. Le invito a que abramos hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Hoy vamos a tocar la palabra clave, es entendimiento. Vamos a empezar a hablar del entendimiento, posiblemente hagamos 2 videos para poder explayarnos un poquito más sobre esto, porque es muy interesante. Mateo 13 voy a comenzar a leer, usted me seguirá desde ahí. Es un pasaje súper conocido, pero no solamente vamos a hablar de la parábola del sembrador, sino también de la explicación a los discípulos de esta misma parábola. Dice el Señor: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Usted sabe que las personas siempre son de atosigar a los individuos, o donde hay una bendición, ¿qué es lo que hace? La gente se amontona. Entonces, para que eso no acontezca, Jesús se fue a una barca, subió a una barca, y la gente quedó en la playa. Entonces, en la barca, cuando usted está en el agua, la voz se transmite mucho más lejos y con más profundidad, porque en el agua rebota la sonda y sale hacia afuera, y entonces mucha gente puede escucharla. Si usted está en el agua, metida en una piscina, y se pone a conversar en voz baja con otro ahí que está dentro de la misma piscina, un oyente que pueda estar más o menos 50 o 60 metros va a escuchar lo que usted habla. Mientras que si usted sale del agua y comienza a hablar el mismo tono de voz, no va a ser escuchado. ¿Por qué? Porque la tierra actúa diferente que el agua para transmitir la voz. Así que esto también ayudó mucho, dice, y la gente quedaba en la playa, estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué a ellos no les era dado? Pues porque ellos no tenían la conversión en su vida. Entonces, él les hablaba por parábola, y esta palabra quedaba clavada en el espíritu de los oyentes. Mire, esto es muy interesante, porque la palabra actúa siempre, la palabra y el espíritu, pero tiene que haber una decisión de voluntad que está en el alma de la persona. La decisión no está en el espíritu. El espíritu recibe esa palabra porque es enviado por el Espíritu de Dios, que está hablando por la boca de un ministro que está predicando, y el ministro ungido predica, y esa palabra va al espíritu humano. ¿Entiende? Y esa palabra queda plantada ahí, pero esa persona no es salva. ¿Por qué? Porque es como dijo Jesús, porque les hablo por palabra, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y entonces uno dice: ¿y para qué entonces se les habla a esa gente si la gente esta no quiere entender? Fíjese, yo le voy a leer lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 21. Y fíjese qué interesante lo que nos habla el apóstol Santiago.
Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Quiere decir que cuando nosotros soltamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros porque Dios nos mandó a predicar, no a convertir gente. Así que yo no tengo nada que ver con la conversión y tengo mucho que ver. O sea, yo como comunicador tengo que soltar una palabra clara y esa palabra va a viajar por el aire y se va a implantar en el espíritu de los que oyen. No en el alma, en el espíritu de los que oyen. Y ahora viene Santiago y les dice a aquellos que estaban huyendo, había persecución y había muchos que no eran cristianos, pero sí habían escuchado de la palabra de Dios, pero no tenían fruto de cristiano. O sea, no se habían convertido. Entonces les dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Pero ¿cómo? Si está implantada, entonces yo ya... No. Está implantada en tu espíritu. Pero tu alma es la que toma la decisión de recibirla o rechazarla. Por eso Dios en Isaías dice que no volverá a mí mi palabra vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. O sea, traerá salvación o traerá perdición, pero esa palabra va a volver dando fruto a Dios, o de salvación o de perdición de los hombres que no creyeron. Así que Jesús suelta esta palabra sobre los judíos, por si quizás algún día esta gente toma la decisión de cambiar de actitud, de prestar atención y de poder entender. Porque si ellos lograban entender esto, podían salvarse. Por eso que la palabra tiene poder. Usted va a encontrar muchas veces a personas grandes. A mí me pasó con un gobernador de Bolivia, un prefecto de Tarija, que yo estaba hablando la palabra y él me mandó llamar a su despacho, a la casa de gobierno, y bueno, hizo una ceremonia ahí donde fui declarado visitante distinguido de Bolivia, y me dijo algo. Usted sabe que cuando empezó a hablar, a mí me sacudió adentro, porque yo recuerdo que cuando era niño, mi papá me llevaba a una escuelita dominical. Y pasaron años y él lloraba y él pudo convertirse en ese momento porque él se acordaba de aquella palabra. Aquella palabra había quedado plantada en su espíritu, pero la decisión de su alma fue la de andar por los caminos equivocados. Entonces Jesús suelta esta palabra y entonces el verso 13 del capítulo 13 dice, por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha llenado de grasa, está muy gordo. Y con los oídos oyen pesadamente, no tienen habituado el oído a escuchar voz de Dios. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, no puede haber esa sanidad del alma y del cuerpo completo que ofrece Jesús. ¿Por qué? Porque tienen problemas espirituales y almáticos. Su alma está gobernando al espíritu y entonces el espíritu está oprimido. Por eso que la palabra queda clavada en el espíritu está siempre listo, siempre pronto, pero la carne es débil. Y el alma es la que toma decisiones y tiene problemas de odio, de celo, de envidia, de hambre, de sed, de angustia. Y estas son las cosas que hay que aprender a manejar. Y dice el Señor Jesús, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. A ellos se las va a explicar porque ellos eran conversos. Ellos ya tenían la conversión en su vida. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, aquí está la clave, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, no todos
No a todos les es quitada esta semilla, ¿entiendes? Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, hay una luz en el asunto, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, sin fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora explicamos eso. Fíjese que el problema de los anteriores es palabra sembrada junto al camino. Hay personas, ¿un camino para qué es? Para transitar. Un camino se va y se viene. Hay personas que no tienen morada fija en su alma. Ellos son navegantes solitarios, ellos no tienen frontera, ellos van bien, siempre es un desorden en su vida. Entonces cuando la palabra es soltada, el Señor suelta la palabra, si cae junto al camino viene el Jabes, que este es el malo, y lo quita. Esos son las peores personas que pueden tener porque les dura muy poquito. Otro es el que recibe con gozo pero no tiene raíz. O sea, son gente que no profundizan en la Escritura. Escuchan un mensaje, qué lindo, hoy siento algo, un calor, un fuego, qué bueno. Y de pronto siguen asistiendo a las reuniones, pero no tienen luz. ¿Por qué? Porque esa palabra no puede profundizar en su vida. Tienen otro problema. Dice, cuando viene la aflicción o la persecución, no están listos para problemas de aflicción del alma, para problemas de persecución. Si te tratan mal, si empiezan a decir, ¿qué estás haciendo ahí en ese lugar, ahí con los cristianos, con los evangélicos? Esos son locos, estos te sacan plata, estos hacen esto, y empieza una persecución. Y entonces la gente que no tiene a Cristo fuerte en su corazón, lo tiene ahí nomás, lo habían aceptado genuinamente, pero ¿qué es lo que pasa? Vienen todos estos problemas y se apartan, se alejan y pierden lo que tienen. ¿Por causa de qué? De la palabra tropiezan, porque la palabra te habla de que vendrán aflicciones, vendrán persecución. El asunto es preparar a la gente para eso. Hoy día hay muchas congregaciones que están para entretener a la gente, yo veo. No tienen palabra ni los pastores y menos los hermanos que están en las congregaciones, y son buena gente, no estoy diciendo que son malas, son buena gente, hermanos nuestros, los amo en el nombre de Jesús, pero si no profundizan en la Escritura, se quedan sin fruto, porque el fruto está reservado para esto. Previamente le leo el 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay gente que está desesperada por caminar a la misma altura que camina el mundo. Si tienen un celular y sale otro nuevo, corren a comprárselo, que se queden endeudados de por vida. Hay gente que tiene que comprar y manejar las ropas de marca, o esto es de moda, porque esto es lo cool, esto es lo del momento, y se les va pasando la vida, y el afán de este siglo, y el engaño de las riquezas, otros que están desesperados por hacerse ricos, y se quedan sin vida, porque se proyectan tanto en el futuro, y recuerdan tanto el pasado que se quedan sin hoy. Y entonces viene este problema, ahogan la palabra, no la matan, la ahogan y se hace infructuosa. Entonces la palabra tiene que tener un territorio bendecido. Dios está soltando la palabra a todos. Mire, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿estamos bien en horario, Agustín? ¿Sí? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, una semilla que cae en una buena tierra, una semilla puede producir 100 semillas, otra semilla puede producir 60 semillas
y otra semilla puede producir 30 semillas, porque de acuerdo a la luz de cada uno viene la fructificación. Pero la tierra tiene que estar limpia. Para que la tierra esté limpia, usted tiene que conocer algunas cosas para que esto pueda ser despedregado, pueda ser bendecido, pueda tener una vida diferente, y entonces sí, vamos a ver fruto. Mire, le voy a leer lo que dice Juan capítulo 15, verso 8, hablando de Jesús, la vid verdadera y los pámpanos, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Yo te quiero decir, hermano querido, si los años se te pasan en la vida y te sentís sin fruto, y no te hablo del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu Santo es de Él: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Te hablo de los frutos tuyos como cristiano. Si no están estas consecuencias del Espíritu de Dios en tu vida, si te sentís frustrado, si es un desastre tu caminar, párate un poquito. ¿No tendrás piedras en medio de tu territorio? ¿No será que has dejado que brote los espinos en tu vida? ¿No será que hay aflicciones, persecuciones y sientas vergüenza del Evangelio? ¿No será que hay un afán desmedido acerca de las cosas que pasan en tu vida? Porque eso, te aviso, te corta todo. Hace de que tu vida quede sin fruto. Entonces yo te diría, Dios no se alejó de ti, Dios no te abandonó. Dios está esperando tu reacción. Por eso Él soltó la palabra y la implantó en tu espíritu, para que un día dejes de tener una actitud carnal y empieces a tomar una actitud espiritual. Le empieces a prestar atención a las cosas del espíritu y a la necesidad de tu alma. Así que espero de que en esta primera parte podamos hacer, por medio de esta introducción, tener esta bendición para lo que viene. Porque lo que viene te voy a estar explicando cuáles son las cosas que debemos sacar para que podamos tener fruto. Que Dios te bendiga, te guarde. El Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y esto me gustaría que seas conocido por los frutos de Cristo en tu vida y no por los frutos de una vida llena de afán y de ansiedad. Nos vemos pronto.